Vachakakobai, parte 3, capítulo 29. Revelación. Ari Buruta Tirán. Por consiguiente, ese espacio de conciencia es el mismo, el verdadero Supremo Shiva, que no puede ser descrito por nadie. Diciendo esto, el Divino Señor Ramana, el Supremo Ñani, me reveló el estado de sí mismo, que es Shiva mismo. El sí mismo graciosamente reveló y otorgó el sí mismo, que es la forma del sí mismo en el tiempo, que es la forma del sí mismo y en el lugar, que es la forma del sí mismo, a fin de que el sí mismo se obtuviera a sí mismo, se realizará a sí mismo como la forma del sí mismo. Comentario Sadhu. En los dos versos anteriores, Sri Muruganar expresa la experiencia del Supremo Ñana que le fue otorgada a él por la gracia de su Sadguru, Bhagavan Sri Ramana. El estado de no egoidad de Sri Muruganar puede comprenderse claramente aquí por el hecho de que él dice que el sí mismo se realizó a sí mismo y no yo he realizado el sí mismo. Verdaderamente, ningún jiva puede realizar nunca el sí mismo. Es solo el sí mismo el que se realiza a sí mismo. Remitirse a las páginas 105 a 106 de The Path of Ramana, parte 1. Además, por las palabras usadas en el verso 1021, en el tiempo, que es la forma del sí mismo, y en el lugar, que es en la forma del sí mismo. Nosotros debemos comprender que el sí mismo no se realiza a sí mismo en ningún tiempo o lugar particular, puesto que el tiempo y el espacio son ambos irreales, no siendo nada sino una falsa apariencia en el sí mismo real. La experiencia de un ñani es que él, el sí mismo, se conoce siempre a sí mismo en todos los tiempos y en todos los lugares. Para él, la ignorancia añana es algo que es siempre no existente, de manera que aunque bajo la perspectiva de otros pueda parecer como si él hubiera obtenido ñana en un tiempo y lugar particulares, bajo su propia perspectiva, él no siente verdaderamente que él haya estado alguna vez en la ignorancia y que ahora ha obtenido ñana. Ver el verso 1085. Capítulo 30. El estado del sí mismo. Atma Nilai Tirán.
Cuando el ego, el cual proyecta el mundo, pero se oculta a sí mismo, siendo incapaz de conocer su propia naturaleza verdadera, entra en el corazón indagando así: ¿cuál es la brillante fuente de mí mismo? El supremo conocimiento que brilla triunfalmente y con vigor en la forma de Spurana, yo, es el eterno y verdadero estado de sí mismo. Comentarios: Sadhu y Michael James. La naturaleza misma del ego es prestar atención solo a cosas diferentes de sí mismo. Por consiguiente, el ego no sabe quién o qué es él. Esta ignorancia de su propia naturaleza, la ignorancia del hecho de que verdaderamente no tiene ninguna existencia suya propia, es lo que se entiende aquí por las palabras el ego que se oculta a sí mismo, Olikun Ahankaram. Pero si este ego irreal y transitorio, que surge en la forma del erróneo conocimiento, yo soy esto o yo soy eso, trata de apartar su atención del mundo de la segunda y tercera personas que él proyecta por medio de los 5 sentidos y se vuelve hacia sí mismo, la primera persona, a fin de encontrar quién soy yo. Entonces se sumerge en su fuente, el corazón o el sí mismo, con lo cual el eterno y verdadero estado brilla por sí solo en la forma del verdadero conocimiento. Yo soy yo. (1023) Sí, en lugar de dar vueltas con deseo por los placeres mundanos, debido a que conoce objetivamente otras cosas que aparecen frente a ella por su atención objetiva, la malvada mente se presta atención a sí misma, indagando: ¿quién soy yo que conozco los objetos? Entonces obtiene ese estado de permanencia en su propia realidad, únicamente el cual es el verdadero estado de sí mismo. (1024) En cualquier asrama que hayan entrado y cualquier casta, varna, en la que hayan nacido, los ñanis permanecen siempre en su propio estado, el estado natural de sí mismo. Solo su propio estado es el estado real. Por otra parte, dime, ¿no son todos los demás estados, tales como las varnas y asramas, meramente estados irreales, puesto que ellos incumben solo al cuerpo irreal? (1025) Solo el estado de sí mismo es el estado real y adorable. Por otra parte,
todos los estados de vivir en el cielo, que es como un cielo de loto, son solo estados mentales irreales que se alimentan cada vez más del engaño y como el agua de un espejismo aparecen solo debido a la imaginación. Comentario Sadhu. Las palabras como un cielo de loto, Vam, Mural y Pol pueden dar dos significados, a saber, 1. Cielos tales como el Brahma Loka, debido a que el trono de Brahma, cuya morada está en el cielo, es un loto. Y 2. Como un imaginario loto en el cielo, lo mismo que el imaginario loto visto en el cielo y lo mismo que el agua imaginaria vista en un espejismo, todos los demás estados que no sean el estado de sí mismo son meros engaños mentales y son verdaderamente no existentes. Incluso los placeres de vivir en los distintos tipos de cielos, tales como el Brahma Loka, son triviales e irreales y, por consiguiente, no pueden satisfacer nuestro anhelo de felicidad completa y perfecta en mayor medida que el agua de un espejismo puede saciar nuestra sed. Por consiguiente, el único estado que es verdaderamente digno de ser amado y de aspirar a él es el estado de sí mismo. (1026) Aunque la propia realidad natural de uno existe y es experimentada diariamente en el sueño profundo como la suprema felicidad, la búsqueda por parte de uno de felicidad y con ello el sufrimiento con la engañada y deceptivamente yendo siempre tras lo que es otro, el no sí mismo. Es ello mismo perder eso que es felicidad. Comentario Sri Muruganar. Puesto que la verdad real de su propia experiencia es expresada por todos así, yo he despertado del sueño profundo, yo he dormido felizmente, es aceptado por todos que el sí mismo brilla como la forma de felicidad en el estado natural de sueño profundo, donde la mente está vacía y exenta de apego a los objetos de los sentidos. Si se pregunta por qué esa felicidad que existe como la propia naturaleza de uno en ese estado cesa de ser experimentada tan pronto como acaba el sueño profundo, ello se debe al propio deseo de uno de correr tras los objetos de los sentidos, habiendo sido separado del propio estado de uno. Por consiguiente, se aconseja que uno debe obtener la insuperable felicidad que es la propia experiencia verdadera de uno, manteniendo la mente imbatida por el deseo de los objetos de los sentidos, que surgen debido al engaño, conociéndose uno mismo y brillando sin falta de atención,
pramada y permaneciendo apacible tanto en el estado de vigilia como en el sueño profundo. Los ñanis saben que solo el sabor de sí mismo, Atma Rasam, es el mejor sabor, Ati Rasam, y, por consiguiente, moran en el estado de sí mismo. Aquellos que no saben que solo la felicidad de sí mismo es ciertamente la más alta, permanecen en el estado del mundo, permanecen inmersos en la vida mundana, buscando solo placeres mundanos. Comentario Michael James. En el apéndice de Guru Bachakakobai Urai, Sri Sadhuon incluyó 11 versos extraviados de Sri Bhagavan y dio notas indicando dónde debía ser incorporado cada uno en el texto. En el verso 6 de ese apéndice, que debe ser incorporado aquí, Sri Bhagavan dice: si por medio de la indagación, ¿quién soy yo?, uno conoce su verdadera naturaleza en el corazón, se encuentra que es existencia, conciencia, felicidad, Sat Chit Ananda, que es plenitud, totalidad o perfección, sin comienzo y sin fin. En este verso, Sri Bhagavan ha parafraseado el verso 28 de Upadesa Undiyar. Aquellos que no saben que su propia naturaleza es felicidad son engañados como un ciervo almizclero, mientras que aquellos que saben claramente que su propia naturaleza es existencia, conciencia, felicidad, permanecen en su propio estado de sí mismo, sin prestar atención al mundo y sin buscar felicidad en los objetos mundanos. Comentario Michael James. El ciervo almizclero emite un olor agradable, pero al no saber que el olor viene solo de él mismo, corre aquí y allá en busca de la fuente de ese olor. Similarmente, al no saber que toda la felicidad que gozan viene solo de su propio sí mismo, cuya naturaleza misma es felicidad, las gentes ignorantes, añanis, corren tras los objetos mundanos en busca de felicidad. Comparar aquí el verso 585 de esta obra y las páginas de la 36 a la 40 de The Path of Sri Ramana, parte 1. Eso que es llamado felicidad es sólo la naturaleza del sí mismo. El sí mismo no es otra que perfecta felicidad. Solo existe eso que es llamado felicidad.
Sabiendo ese hecho y permaneciendo en ese estado de sí mismo, saborea felicidad eternamente. Comentario Sadhguru. Remitirse a la obra ¿Quién soy yo?, en la cual Sri Bhagavan dice: eso que es llamado felicidad es sólo la naturaleza del sí mismo. Felicidad y sí mismo no son diferentes. Solo existe la felicidad del sí mismo, Atma Sukha. Solo eso es real. Capítulo 31. El poder de sí mismo. Atma Bala Tiram. B20. Proclama así: quien quiera que ha conquistado los sentidos por el conocimiento, Jnana, siendo un conocedor de sí mismo, Atmavid, que permanece como existencia-conciencia, es el fuego del conocimiento, Jnanagni. Él es el detentador del rayo del conocimiento, Jnana Vajrayudha. Él, Kala Kalam, es el héroe que ha matado a la muerte. Comentario Michael James. El detentador del rayo, Vajrayudha, es Indra, el más poderoso de los dioses, a quien algunos seguidores del Karma Kanda, la porción de los Vedas que enseña acciones rituales para el cumplimiento de los deseos mundanos, creen el Supremo Señor del Universo. Por consiguiente, en este verso, Sri Bhagavan dice a tales Karma Kandis que el Indra real, el Jnana Indra, es solo el Atma Jnani. La palabra Kala significa tanto muerte como tiempo y es un nombre de Yama, el dios de la muerte. Kala Karam significa tanto muerte de la muerte como conquistador del tiempo y es un nombre del señor Shiva que mató a Yama. Así pues, en este verso, Sri Bhagavan revela que el Jnani no es meramente una encarnación de algún dios particular. El Jnani es Jnana mismo y por consiguiente, él no es otro que Indra, el señor Shiva y todos los demás dioses. Puesto que el Jnani ha conquistado los sentidos por medio de los cuales es proyectado el universo entero, él ha conquistado en verdad el universo entero. Por consiguiente, en el universo entero no hay ningún poder más grande que el poder de la autopermanencia del Jnani. Este verso de Sri Bhagavan, que está incluido también en el Uladu Narpadu Anubandhan, como el verso 28, resume las ideas expresadas en los dos versos siguientes de Sri Muruganar. Solo el poderoso Jnani, que ha conquistado los 5 sentidos por la autopermanencia, la cual brilla sin obstrucción, sin la menor pramada, es el detentador del rayo de Jnana,
que ha destruido a Yama, el cual no se vuelve nunca con las manos vacías. Él es el sol de Ñana, que destruye la oscuridad de la apariencia de los 6 enemigos internos, a saber, deseo, ira, malevolencia, engaño, orgullo y celos. Sabe que él, el ñani que, devolviéndolo airadamente adentro del corazón por medio de la autoatención, destruye al cruel Swarapatma, el yo o ego, el cual posee el poder de crear y sostener todos los mundos por medio de los 6 sentidos. Es Kumara, el señor Subramanaya, que se deleita en la suprema felicidad. Comentario Sadhu. Puesto que es solo por medio de la mente como uno es capaz de conocer el mundo a través de los otros 5 sentidos, la mente se cuenta algunas veces como uno entre los sentidos, haciéndolos ser así 6 en número. El hecho de que el verdadero ñani, que ha conquistado y destruido el ego, es la incorporación de todas las formas de Dios, Ishvara Murtis, es revelado también por Sri Bhagavan en el verso 6 de Devikalotaram. Él es el uno de las 4 caras, Brahma, Shiva y Vishnu. Él es el rey de los Devas, Indra, y Gua, el señor Subramanaya. Solo él es el gurú de todos los Devas. Él es el gran yogi y el poseedor de la riqueza de todos los tapas.